Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es una de las dos clases que conforman el módulo 7, en donde vamos a abordar el eje normativo vinculado a la Agenda 2030 y la dimensión ambiental de los ODS. Bueno, un poco la propuesta de este módulo es pensar, invitarlos a pensar y a discutir cómo la implementación de los ODS se traduce en políticas públicas y a su vez en normativa, y cómo esa normativa a su vez funciona como condicionante para la agenda de desarrollo que proponen los ODS, y a su vez cómo la agenda impacta en la normativa, ¿sí? O sea, un poco cómo se retroalimentan normativa y agenda, cambios que eventualmente la normativa tenga que atravesar a partir de lo que propone la Agenda 2030, y identificando criterios que surgen de esta agenda hacia la dimensión ambiental en particular, que es la que ocupa este curso. De esta forma, la propuesta es hablar un poco de marco normativo en general, conceptualmente, tratar de identificar y discutir estas adecuaciones normativas que propone la Agenda 2030 en función del instrumento metodológico que es, hablar un poco del esquema normativo ambiental de Argentina. No es el foco central de la clase hablar de derecho ambiental, pero sí hablar un poquito de algunas pinceladas del sistema jurídico, y bueno, cerrando con algunas conclusiones. Bueno, esto de marco normativo, muy por arriba, pero tenemos que clarificar los conceptos de que estamos hablando de ordenamiento jurídico, del conjunto de principios del derecho y normas, en el sentido más de normas que fijan conductas, que regulan la vida en sociedad, permiten la vida en sociedad y apuntan a la calidad de vida de las personas como un bien jurídico a proteger. Cuando hablamos de normas jurídicas, tengamos claro que hablamos de un género, de un concepto que involucra un montón de normas y tipos de normas y jerarquías de distintos niveles, que emanan de distintos poderes a nivel nacional, provincial, municipal, incluso supranacional en algunos casos, ¿no? Es un concepto abarcativo esto de marco normativo u ordenamiento jurídico. ¿Y qué hablamos cuando un marco normativo apunta al desarrollo sostenible? Y ahí empezamos a enfocarnos en la agenda. Los marcos normativos, estos son principios y normas jurídicas, distintas jerarquías, que apuntan a generar marcos de planificación y desarrollo en vías de regular el mercado, planificar el desarrollo apuntando a un desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, la normativa, como se puntea ahí abajo, va a regular un montón de aspectos de la vida en sociedad, de lo que es la distribución equitativa de la riqueza, marcos tributarios, esquemas tributarios, las formas de producción de bienes y servicios, las formas de consumo, cómo se prestan servicios públicos del Estado, y a su vez todos los temas de regulación ambiental que un poco más nos ocupan en este caso, y además de los otros temas que también naturalmente están abarcados por los ODS, de salud, educación, género, igualdad, etcétera, etcétera. Este conjunto de marcos normativos apunta a generar incentivos y restricciones, creando un marco normativo propicio para que el desarrollo pueda suceder. Digamos, la normativa es un medio, no es un fin en sí mismo, esto es algo que me van a escuchar decir en varios momentos, pero sí a través de la normativa se pueden generar cambios, se pueden establecer las condiciones para que las cosas sucedan, para que las personas, desde el Estado, las organizaciones, los gobiernos, lleven a cabo una agenda de desarrollo como es la Agenda 2030, ¿no? Como tenemos ahí al final, los marcos normativos, de algún modo son los cimientos para que el desarrollo social y económico se compatibilice con un desarrollo ambiental también adecuado y de protección suficiente. Bueno, acá esta famosa filmina en donde tenemos a la Agenda 2030 conformada por 17 macroobjetivos con sus 169 metas y una cantidad grande de indicadores que un poco siempre va variando. Pero ¿de qué hablamos en realidad cuando hablamos de Agenda 2030 y cómo esto va a impactar en estos marcos normativos que nos ocupan la clase? Este esquema me parece muy importante, lo vamos a replicar en algunos momentos de la clase para ir recordando, para entender que la Agenda 2030 está conformada por estos componentes. La visión y los principios que reflejan el enfoque del desarrollo que se busca desde 2015 a partir de lo que decidió la Asamblea General de Naciones Unidas, que está reflejado en la declaración, en la resolución de la Asamblea General del año 2015, en donde está el marco conceptual de hacia dónde se apunta, digamos, ¿no? El espíritu. Luego tenemos el marco de resultados, que son en sí mismos los ODS y sus metas. El marco de examen y seguimiento, que serán los indicadores, la forma de dar seguimiento a ese cumplimiento de objetivos y metas, ¿sí? Indicadores y marcos de monitoreo, y el componente de ejecución vinculado con los medios de implementación. Y acá un poco nos vamos a detener, porque la normativa de algún modo para la Agenda 2030 funciona como un medio de implementación. Los medios de implementación están contenidos principalmente en el ODS 17 y a su vez en cada uno de los ODS en las metas
que llevan letras en vez de números. Las finales en cada ODS son medios de implementación. Los medios de implementación forman parte de la Agenda 2030, que es universal, indivisible e interrelacionada, ¿sí? Esto es importante. Y dentro del ODS 17 tenemos un punto relevante, que lo vamos a abordar en otro momento de la exposición, vinculado con estas cuestiones sistémicas. Además de lo que el ODS aborda, que son las finanzas, la tecnología, la transferencia de capacidades, el comercio, cuestiones sistémicas vinculadas con la coherencia normativa e institucional, las alianzas, que también nos importan desde el punto de vista normativo, y todo el esquema de datos, supervisión y rendición de cuentas. Acá algunas menciones de la normativa como medio de implementación en la Agenda 2030 y en la parte de la Declaración de Principios, en donde se reconoce el peso del margen normativo nacional que tiene que estar compatibilizado con el compromiso internacional, y a su vez, en este parágrafo 45, el rol de los parlamentos nacionales promulgando legislación que apunta al cumplimiento de la agenda. Hablando específicamente de lo ambiental, tenemos que tener claro para afrontar esta charla y que aspiro que sean disparadores, que sean aportes para el debate, que los temas ambientales son complejos, son problemas complejos, con multiplicidad de causas, con multiplicidad de actores involucrados, con soluciones que también son complejas y requieren del aporte de un montón de ramas. Yo no vengo aquí a hacer una defensa del saber jurídico ni a poner por encima del resto de las cuestiones, sino a saber que lo normativo es un pedazo de la solución, es importante, genera condiciones, como les decía recién, y hay que tomarlo en cuenta para el momento de pensar cómo llevar a cabo esta agenda y cómo cumplirla. Y ahí sí, nos metemos en algunos puntos que yo creo que son los impactos directos que genera la Agenda 2030 sobre, o que la normativa puede ayudar a llevar a cabo para que el desarrollo suceda. La Agenda 2030 para planificar. ¿Qué decimos con este título? Todos hablamos, bueno, las 17 ODS, los colores, todo muy lindo, pero ¿qué es en sí mismo la agenda? No es una solución mágica que viene de Naciones Unidas, no es temas que no conocemos, que son ajenos a cualquier gestión de gobierno o de una organización de la sociedad civil, sino que son todos los temas que hacen al desarrollo global, que se han puesto en la mesa y que se presentan con un enfoque que ayude a la planificación estratégica. Es en sí mismo una herramienta metodológica, es una forma en que los gobiernos, principalmente los gobiernos nacionales, pero también gobiernos de otros niveles y otro tipo de actores que ahora iremos viendo, tienen que planificar la forma de alcanzar el desarrollo en función de su contexto local, a mediano y a largo plazo. Entonces, es un enfoque que a su vez hace un aporte muy relevante en términos de seguimiento y de información pública, porque el tema de metas fijadas por los gobiernos, con indicadores periódicamente que deben ser seguidos y monitoreados, informados, nos permite generar un marco de resultados que todos los actores pueden estar pendientes del mismo. Entonces, tomándolo como plan de acción, lo que todos los procesos de implementación de la agenda, todas las guías que pueden haber visto, que en este curso o en otros, proponen como primer paso para implementar la agenda en cualquier nivel de gobierno, alinear la agenda con los procesos de planificación existentes, o, que esto es una enseñanza que viene un poco de los ODM, el recuadro que se ve arriba, donde se habla de que van a funcionar mejor la implementación, en el caso de los ODM, si hay metas y prioridades similares in situ. Es decir, ya hay un proceso de desarrollo sostenible en curso, con metas fijadas, en donde lo que voy a hacer es alinear lo que propone la Agenda 2030 a el proceso que yo tenía priorizado. En cambio, si no tengo un proceso de desarrollo en curso, la Agenda 2030 debería funcionar como un impulso para planificar, en caso de que no lo hubiera. Y bueno, y después sigue la metodología de implementación, que en general consiste en una línea de base de las problemáticas principales y priorizadas, un mapeo de políticas públicas, priorización de metas y adoptar estas metas indicadores. De esta forma hay un rol central del Estado en la implementación de la Agenda 2030, ¿por qué? Porque es el que planifica para el desarrollo sostenible. Es el proceso de la planificación que permite establecer cómo queremos que sea nuestro país, nuestra provincia, nuestro municipio, nuestro continente, en el mediano y en el largo plazo. Esta planificación deriva, y acá vamos al punto de lo que nos convoca, de marcos regulatorios que establecen su realización. Puede que no haya marcos regulatorios que fijen obligaciones a los gobiernos para planificar en el corto y mediano plazo y que aún suceda, pero cuando está previsto en una constitución, una ley marco, que los gobiernos deben planificar, esto seguramente suceda más habitualmente, y a su vez, la aprobación de los marcos de planificación por normas, especialmente de los parlamentos, les da cierta vocación de permanencia a estos planes de desarrollo,
los hace ser planes y políticas de Estado y no de gobiernos en el corto plazo. Esto es un poco lo que propone la CEPAL, el esquema de la planificación para el desarrollo, con una visión, un plan nacional de desarrollo, y luego con planes sectoriales y subnacionales que se plasman naturalmente en presupuestos para poder ejecutarlos y en programas y proyectos. Y ahí vamos a ver un poco cómo está la situación, cómo en el caso de este curso nos vamos a enfocar mucho en Argentina, aunque tengamos muchos compañeros latinoamericanos, pero vemos en Argentina que no tenemos una normativa general para la planificación del desarrollo. La CEPAL, acompañando el proceso de planificación de implementación de la Agenda 2030, uno de los puntos centrales fue apoyar la integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo, y generó esto que los invito a visitar, que es el Observatorio Regional de la Planificación para el Desarrollo, en donde se sacan un montón de indicadores de cómo está la situación. En este punto en particular, en este indicador que resalto arriba, la CEPAL ha relevado a nivel latinoamericano cuántos países tienen una normativa que obligue a la planificación para el desarrollo. Se dan 19 casos, nuestro país no tiene una normativa que obligue a los gobiernos a planificar el desarrollo a largo plazo. Y no es lo habitual a nivel nacional y en la mayoría de las provincias que exista una planificación para el desarrollo sistematizada y a su vez que ahora, a partir de 2015 en adelante, involucre a la Agenda 2030. Tenemos un antecedente importante que fue la Política Nacional para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que viene formulándose desde principios de los 2000 y se ha ido actualizando. Sin embargo, al momento de incorporar e implementar la Agenda 2030 a partir del año 2015, el Estado argentino lo hizo en relación al plan de gobierno de la gestión de gobierno 2015-2019, que fue esto, los objetivos de gobierno, con 8 objetivos nacionales y 100 prioridades de gobierno. Sobre este plan de gobierno de la gestión anterior, la CEPAL igualmente analizó la convergencia entre el plan y la agenda, con este gráfico que vemos aquí a la derecha. Esto lo pueden consultar más en detalle en la página de la CEPAL, pero me parece importante ponerlo de manifiesto. También es interesante cómo impacta la Agenda 2030 como herramienta de planificación en los gobiernos locales, porque la planificación del desarrollo y la planificación estratégica en general es relevante en todos los niveles de gobierno. Los niveles subnacionales, que en nuestro país son provincias, o los departamentos, los estados, y los gobiernos locales o los municipios, deben también fijar prioridades y una visión de largo plazo. Entonces, también es relevante identificar cómo la agenda genera la necesidad, la impronta de que los gobiernos planifiquen al menos hacia 2030. Al respecto, hay una meta en particular, la 11.3.2, que fija como indicador la realización de planes de desarrollo territorial en los gobiernos locales. Desarrollo territorial a nivel local es un equiparable a un plan estratégico, en general adoptan horizontes de largo plazo, así que el indicador que se fija se relaciona con la meta de que a 2019 35% de los gobiernos locales tuvieran plan de desarrollo territorial, lo cual más o menos está cumplido, y ahí, acá pueden ver un poco las metas hacia más a mediano y largo plazo. Con meta final a 2030, con todos los gobiernos locales con planes de desarrollo territorial. Bueno, otro punto relevante que tiene la agenda. ¿Qué propone la agenda? Todos vemos este cuadro y decimos, bueno, sí, es verdad, se ha ampliado lo que proponían los objetivos del milenio, que eran 8 objetivos, a 17, en donde en particular se ha ampliado y mucho en el eje de lo ambiental y lo social, ¿no? El planeta y prosperidad, y lo económico, perdón. En lo social estaba muy abordado desde los objetivos del milenio, en las dimensiones de ambiental y económica se han nutrido mucho más en la Agenda 2030 a partir del año 2015. Pero el gran enfoque que da la Agenda 2030 es esto de vincular las dimensiones del desarrollo junto a las alianzas y la paz, los ODS 16 y 17, de forma integrada. Es decir, que las dimensiones del desarrollo deben verse no como compartimentos estancos, sino de forma interconectada. Y esta interconexión es lo que nos empieza a permitir ver las tensiones, las sinergias y los conflictos que hay entre los distintos objetivos de desarrollo. Porque si yo quiero apuntar a un determinado ODS, probablemente impacte en muchos otros, y a veces impacto positivamente, y a veces impacto negativamente. Hay muchos centros de investigación haciendo estudios sobre cómo identificar estas tensiones, estas relaciones y cómo gestionarlas. Acá un ejemplo nomás de sinergias y tensiones para ver la maraña, la red de interconexiones que tienen los ODS entre sí. Acá les dejo
como fuente de consulta un centro de investigación de Suecia que ha desarrollado una metodología para buscar estos cruces con distintos niveles de interconexión que me parece interesante como recurso. Y la solución o parte de la solución es el enfoque integrado de gobierno, es tratar de ir dejando de pensar las políticas públicas como políticas independientes, sino empezar a pensar cómo múltiples programas o políticas públicas apuntan a diferentes metas y con una intervención pública puedo impactar en un montón de temas que hacen al desarrollo. Entonces, metodológicamente, fácil de decir, obviamente complejo de hacer, porque este enfoque integrado naturalmente pone a la sostenibilidad como gran paradigma, cruza las 3 dimensiones del desarrollo sostenible y ya la toma como sostenibilidad, no hablamos ya de ambiente o de temas sociales, va a analizar la multidimensionalidad de las causas y los problemas complejos que hacen el desarrollo sostenible, como la exclusión, la salud y los temas ambientales vinculados a los sociales, apunta a minimizar costos y externalidades negativas en políticas que van hacia un sector, pero tienen impacto negativo en otros ODS. Esto lo vemos mucho en temas ambientales, ¿no? Naturalmente, para incluir a más personas en niveles de vida dignos, para aumentar el tema de alimentación, la salud, muchas veces repercutimos en el ambiente negativamente, ¿sí? El gran concepto que tenemos que abordar acá, que nos interesa, es el de coherencia de políticas públicas, que un poco la OCDE lo define como la estrategia de desarrollo que integra las dimensiones económica, social y ambiental y la gobernanza, reconociendo estas interacciones y dependencias entre los ODS. Entonces, la propuesta es identificar y gestionar las relaciones positivas, y maximizarlas naturalmente, multiplicarlas, y tratar de mitigar y superar los impactos negativos que se dan entre ODS. Es bueno tener presente que dentro del ODS 17 que les mencionaba al principio, tenemos una meta que es precisamente fortalecer la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible dentro de lo que es la coherencia normativa e institucional. Sucede que esta meta todavía tiene un indicador que está en desarrollo, porque naturalmente es muy complejo. O sea, el indicador genéricamente, desde lo que lo definió el Grupo Internacional de Expertos para los Indicadores, fijó como el número de países que tienen mecanismos para fortalecer la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. O sea, muy genéricamente, sumatoria de mecanismos, pero se encuentra en desarrollo con base en la Agencia de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUMA, un indicador compuesto que, entre otras cosas, trata de tomar en cuenta esto, las consideraciones a largo plazo, la coordinación entre actores interministeriales, cómo se vinculan estas políticas, cómo están alineados los niveles de gobierno. Bueno, estos 8 puntos que nos van a permitir tener un indicador más claro de cómo dar seguimiento a que realmente los gobiernos nacionales estén trabajando en pos de hacer más coherente la estrategia de desarrollo e integrar las dimensiones del desarrollo. ¿Cómo es este tema y cómo impacta esto en nuestro marco jurídico nacional y en particular en lo ambiental, ¿no? Naturalmente, al no estar este indicador desarrollado, la meta 17.14 no fue adoptada por el Estado Nacional Argentino, pero también podemos ver acá 2 ejemplos que se tomaron, digo, casualmente. Estados Unidos y Brasil también tienen esta meta todavía con carencia de datos y no la pueden reportar sobre cómo es el desempeño del país en ese punto. Yendo ya a lo ambiental, sí me parece súper importante ir a la Ley General del Ambiente, la ley madre, la ley marco de nuestro país en términos ambientales, donde el artículo 5 habla que los distintos niveles de gobierno deben integrar en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendiendo a asegurar el cumplimiento de los principios de la ley. Es decir, integrar temas ambientales en todas las decisiones y actividades. Esto es claramente, desde nuestro lado, al menos de los ambientales, cómo meter lo ambiental en el resto de las políticas sectoriales. Es el principio jurídico que nos permite materializar el tema de la integración. Y del principio de la herramienta más poderosa que apunta a integración de los temas ambientales es sin duda la evaluación ambiental estratégica, que ustedes saben que es una herramienta de gestión que apunta a incluir aspectos ambientales a nivel macro, a nivel de decisiones estratégicas, como son las políticas, los planes y los programas. Es entonces la evaluación ambiental estratégica una herramienta que incorpora la variable ambiental en procesos de toma de decisión, que permite incorporar una visión de desarrollo global en etapas decisorias mucho más elevadas que el nivel de proyecto que por ahí es el que aborda la evaluación de impacto ambiental, que todos conocemos más en detalle,
No es necesariamente, ni únicamente, que a veces se la toma erróneamente, la elaboración ambiental estratégica, como una evaluación que toma impactos acumulativos de proyectos. Esto también lo hace, digamos, supera a la evaluación de impacto ambiental en ese aspecto, pero también es mucho más superadora en términos de que permite en políticas, planes y programas sectoriales incorporar temas ambientales, y este es el dato clave. Tiene un gran desarrollo a nivel global, los organismos de crédito internacional la fomentan, la evaluación ambiental estratégica. En nuestro país no está regulada expresamente de modo general a nivel nacional, sí la tenemos mencionada en la ley de glaciares, y en 4 provincias de la Ciudad de Buenos Aires está regulada, incipientemente todavía. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene dando pasos en pos de su implementación, está incluida dentro de las competencias ministeriales, de las misiones y funciones, ha dictado en el año 2019 una guía para elaborar la evaluación ambiental estratégica, fijó un procedimiento también en el 2019 de cómo desarrollar eventualmente, todavía no se ha hecho, pero en el Poder Ejecutivo Nacional, una evaluación ambiental estratégica, bueno, y está sensibilizando también bastante en el tema de concursos. Ahí les dejo unos links a un video que me parece interesante. También la Agenda 2030 tiene un gran hincapié en apuntar a mejorar la gobernanza institucional, vinculado a la integración, o sea, integramos políticas, veíamos recién, ahora apuntamos a integrar gobiernos. No gobiernos entre sí, sino dentro del gobierno. La implementación de la Agenda 2030 se hace dentro de un gobierno, dentro de un Estado, con compromiso político y con coordinación técnica. Para ello, desde lo político tenemos decisiones firmes que cuando están plasmadas en normativa, naturalmente son más sólidas y permanentes en el tiempo. Esto puede ser una declaración de los poderes legislativos, una adhesión, como propone el organismo que implementa acá en Argentina a nivel nacional, de las provincias o de los municipios al proceso de implementación que lleva el Estado Nacional. Y además, la coordinación técnica que tiene, de la misma forma que queremos políticas integradas, tenemos que tener organismos integrados. Entonces tenemos que tratar de romper con el esquema de áreas de gobierno estancas y divididas en ministerios y secretarías. Un concepto que propone el BID y la OCDE es el de centro de gobierno, esta estructura que nosotros a veces las asimilamos a secretarías generales, jefaturas de gabinete, que tienen la capacidad de coordinar instancias con cierta vinculación jerárquica, ¿no? Pudiendo impartir aún órdenes, y eso permite la coordinación en términos verticales y horizontales, en donde para hablar de determinado tema que hace la Agenda 2030 vamos a sentar a todas las personas vinculadas a esa temática y a todas las áreas vinculadas a esa temática. Esta integración y los enfoques integrados permiten gestionar asuntos transversales que trascienden a un área, que trascienden al tema ambiental, social o económico, y debe pasar en términos horizontales, a través de mesas interministeriales, por ejemplo, que ahora vamos a ver el caso de los ODS en Argentina. También debe darse verticalmente entre distintos niveles de gobierno, nacional, subnacional y local, y también fuera extraestatal, tratando de vincular a los procesos de implementación con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia, entre otros. Claramente esto también es fácil de decir, pero es difícil de hacer, es un gran desafío de la Agenda 2030. La configuración estatal clásica de ministerios, de secretarías, atenta contra esto, las misiones y funciones que cada área asume, genera una cultura organizativa, un objetivo, una misión, y coordinarse con el otro, coordinarse con el de la oficina al lado de la oficina de enfrente, implica un esfuerzo adicional, implica tratar de emparejar a veces asimetrías jerárquicas de poderes, de presupuesto, políticas, etc., con lo cual es un gran desafío, sin duda, estructuras de gobernanza que tiendan a la integración. ¿Cómo lo correlacionamos esta condición que fija la Agenda 2030 de marcos de gobernanza integrados con la situación de la gobernanza especialmente ambiental en nuestro país? Esta me parece una filmina reveladora que sale del inventario de gases de efecto invernadero del año 2016, donde pueden ver que cambio climático, todo lo que nosotros a priori decimos temática ambiental, qué porcentaje de gases de efecto invernadero se corresponden con actividades, políticas, regulaciones que corresponden al organismo ambiental de aplicación, van a ver que solo es el 4%. El resto de los gases de efecto invernadero son generados por actividades cuya regulación va a depender de otros organismos, energía, agro, transporte, industria, etc. Esto nos pone de manifiesto que lo ambiental no se resuelve desde las áreas ambientales exclusivamente, necesitamos que lo ambiental
se transversalice en toda la gestión pública, y también esto pasa en lo privado. Hago mucho hincapié en lo público porque es el enfoque central de la Agenda 2030 y pone al Estado como actor central, pero naturalmente aplica en todos los sectores. Y aunque digo esto, también necesitamos, más allá de querer que lo ambiental se transversalice, áreas ambientales fuertes, que tengan un rol de coordinación, que tengan competencias claras, porque todavía nos encontramos en nuestro país con niveles de gobierno que tienen áreas, en general, áreas ambientales que existen en todos los niveles de gobierno, pero algunas veces subestimadas, debilitadas, con bajo nivel de recursos, claro, vamos a ver. Esta coordinación intersectorial de lo ambiental, tenemos ejemplos, como por ejemplo el Gabinete Nacional de Cambio Climático, la Comisión Nacional de Biodiversidad, que viene de la aplicación del Convenio de Biodiversidad, también el proceso de grupos de trabajo, de mesas interministeriales, que se desarrolló para implementar la Agenda 2030 desde 2015, pero naturalmente necesitamos, como grandes desafíos, coordinar más lo ambiental en las autoridades productivas más puras, como puede ser la agroindustria, agropecuaria, minería, pesca, etcétera, incorporar más la variable ambiental. Necesitamos que el proceso de toma de decisión, vinculándolo con lo que decía hoy de la evaluación ambiental estratégica, incluya variables ambientales, sin duda. Acá les dejo los links para consultar cómo ha sido el proceso de implementación de la Agenda 2030, cómo se ha conformado estos grupos de trabajo en grandes áreas de la Agenda 2030, y cómo en 4 de las 6 mesas está presente el Ministerio de Ambiente con el tema ambiental transversalmente. En niveles verticales, la coordinación territorial, nuestro país y nuestra configuración federal, naturalmente, es un gran desafío, como el marco jurídico ambiental permite, que ahora lo vamos a ver un poquito, que haya competencias a nivel nacional, provincial y municipal. Ahí aparece el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, como organismo un poco con el rol de coordinar, coordinar las competencias entre las distintas áreas, de forma que a veces son complementarias, y a veces son concurrentes, y hay que dividir las aguas para ver cómo se llega a las soluciones. Y además, claramente, hay asimetría de recursos entre Estado nacional, provincial y local, sin duda. El gran desafío a nivel de gobernanza ambiental es potenciar el rol de COFEMA, creo yo, sin duda. Mayor coordinación entre nación y provincias, a su vez entre provincias. Acá aparece un actor que se ha nombrado en otras clases de este curso, que son los comités de cuenca, para lo que es la gestión de los cursos hídricos interjurisdiccionales. También hay que mejorar el intercambio de datos, la experiencia de la Red Federal de Monitoreo, creo que es interesante, es valiosa, apuntaba a integrar los datos que producían distintos actores institucionales, públicos y privados, en una red, es también parte de la integración y de la coordinación. Bien, vamos con otro de los elementos de la Agenda 2030 que tiene un claro impacto en lo ambiental, ¿no? Y lo normativo. La Agenda 2030 sabemos que propone un enfoque participativo. Fue diseñada desde que se veía el agotamiento de los ODM hasta 2015 en base a un proceso de diseño colaborativo con consultas amplias a todos los actores de la sociedad. Tiene como uno de sus grandes principios no dejar a nadie atrás, incluir a todos los actores, y a su vez propone, en todas las guías metodológicas, se propone como un proceso de implementación participativo. Los estados como actores centrales incorporando el tema, pero abriendo el juego a gobiernos subnacionales, instituciones internacionales, la comunidad académica, organizaciones de la sociedad civil, voluntariado, sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad civil claramente es muy relevante para la agenda de desarrollo, con distintos roles, ya sea que actúe promocionando el desarrollo de políticas, ya sea que ejecuten las organizaciones de la sociedad civil, que ejecutan directamente proyectos, identificando, generando incidencia, presionando a las autoridades, tienen distintos roles que son muy relevantes obviamente, y esto en términos ambientales se traduce en el gran mecanismo de participación ciudadana. El mecanismo de implementación a nivel nacional de la agenda contempló naturalmente a los actores como sociedad civil. Acá les dejo los recursos que ha generado el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para incluir en la agenda a la sociedad civil, y a su vez para que las mismas organizaciones sociales incorporen en su gestión a la Agenda 2030. Otro ejemplo que me parece interesante y reciente es el programa que ha sacado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, que es el programa Ambiente Participativo, tratando de incluir distintos actores de la sociedad, identificando intereses, demandas, relevando actores, con la idea de capacitar, generar buenas prácticas, de acompañar procesos de implementación de la agenda, en particular, naturalmente, la dimensión ambiental,
Y a la ciudadanía activa la podemos ver, por un lado, en el rol de consumidores, ¿no? Buscando aumentar principalmente la conciencia en lo que es en las pautas de consumo y en el cambio cultural que implica la visión y la percepción de cómo debe ser la relación entre la sociedad y el ambiente. Y para esto la educación ambiental es un elemento, una herramienta clave. Es por ello que en la Ley General del Ambiente está la educación como un objetivo central de promover cambios y valores y conductas, y está prevista en 2 artículos de la ley, aunque realmente es dispar el avance en la educación ambiental, digamos, no quiero acá profundizar en el tema del desarrollo específico, pero sí, precisamente por eso recientemente se ha lanzado la propuesta de una ley nacional de educación ambiental. Argentina, por otro lado, no adoptó la meta 12.8, la meta estaba vinculada con información y conocimientos en la ciudadanía, vinculados al desarrollo sostenible, los estilos de vida, y en el indicador precisamente se hablaba de incorporación de educación ambiental y desarrollo sostenible en las políticas nacionales de educación, los planes de estudio y la formación. Por otro lado, la ciudadanía también adquiere un rol en lo que es la incidencia, ¿no? Y eso está vinculado con lo que es la participación ciudadana clave en materia ambiental. Es un objetivo también de la Ley General del Ambiente, el fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión ambiental, y está expresamente regulada como el derecho a opinar en procedimientos administrativos y además la obligación en las instituciones y las autoridades de institucionalizar procedimientos de consulta y de participación, aunque sin duda tenemos mucho por mejorar en este tema, ¿no? Un ejemplo normativo también que nos parece interesante: Argentina tampoco adoptó la meta 6B, que es un medio de implementación precisamente vinculado a la participación de las comunidades en la gestión de agua y saneamiento, que tenían precisamente un indicador vinculado con las dependencias administrativas locales, en este caso, que habían establecido políticas, procedimientos, en definitiva normativa, para viabilizar la participación de las comunidades locales. Esto está bueno como un indicador, no ha sido tomado en el caso de Argentina. Otro elemento de la Agenda 2030 que, vinculado con el anterior, de la integración y de sumar actores diversos en la implementación, es el rol del sector privado. El sector privado tiene un rol clave, más allá de la preponderancia de lo público, especialmente desde el punto de vista productivo, ¿no? Vinculado con las modalidades de consumo y producción. El sector privado es capaz de incidir notoriamente en cómo se produce naturalmente, y a su vez eso determina cómo se consume, como se vio en la clase específica del ODS 12. Acá muy simplemente un poco cómo ha ido cambiando tanto la propia conducta del sector privado en relación al ambiente, y también cómo es la percepción de la sociedad para con el sector privado, donde en un principio, allá por los años 60, 70, lo ambiental era totalmente una externalidad, era visto como un costo adicional, como un estorbo en algún punto, como un obstáculo, y cómo progresivamente, luego de una etapa en donde por ahí era más reactiva la actuación del sector privado ante lo ambiental, pasó a ser proactivo, a considerarse lo ambiental como algo estratégico para un negocio, hasta hablar hoy de producción y consumo sostenible y sustentable, ¿sí? ¿Y cómo está el marco jurídico de los actores privados en la gestión ambiental? Bueno, un poco lo que les decía recién, progresivamente el sector privado productivo argentino está pasando a esta visión tradicional de lo ambiental como, en el mejor de los casos, el área ambiental de la empresa, o el obstáculo, o la inspección que me cae, pasando a acción, a ser protagonista del cambio y del desarrollo sostenible, como teniendo como elementos clave lo que es la producción más limpia, las buenas prácticas ambientales, incorporación de sistemas de calidad, internalizando costos ambientales, incorporando el concepto de economía circular, viéndolo como realmente como una ventaja competitiva, apostar por el desarrollo sostenible desde la producción, ¿no? Como objetivo central de la gestión de las organizaciones privadas, contemplando también un rol clave que es el de los trabajadores, que son claves para el desarrollo. Algunos ejemplos acá de iniciativas del sector privado para la Agenda 2030, esto es el tema del Pacto Global y la interrelación entre los 10 principios del Pacto Global y los ODS, en el caso de España acá, pero en Argentina también. El Consejo Nacional de Coordinación desarrolló una guía para el sector privado y los ODS. También tenemos algunas guías sectoriales, por ejemplo, de hidrocarburos, que me parece interesante. Tenemos también, como decíamos recién, una meta específica en el ODS 12 vinculado a alentar a las empresas a incorporar prácticas sostenibles, incorporar información
en los informes periódicos. Precisamente el indicador global propuesto es el de cantidad de empresas que publican informes de sostenibilidad, que no es, publicar el informe no es necesariamente ser sostenible, pero sí es un indicador interesante para detectar cuántas empresas se suben a este camino, hasta la senda de la sostenibilidad. Argentina no priorizó esta meta en su implementación. Bueno, un elemento clave de la agenda sabemos que es el monitoreo y el seguimiento, y a su vez eso permite informar mejor a la ciudadanía. Vuelvo a esto que le mostraba al principio con la estructura, y nos paramos en el triángulo rojo, que es el examen y seguimiento, y está dado por los indicadores. Los indicadores es un punto central porque en un proceso de toma de decisiones, y ahora lo vamos a ver específicamente en lo ambiental, conocer cómo están las situaciones, cómo están los problemas públicos es clave para tomar decisiones adecuadas, para diseñar intervenciones adecuadas que permitan responder a ese problema y permitan tener un impacto real en el cambio de la vida de la gente y un cambio y un impacto real en el estado del ambiente, ¿no? Ahí está bueno interpretar la diferencia entre cumplir resultados de una intervención pública y a su vez tener ese impacto en la problemática a la que se apunta. Entonces, los indicadores son un elemento central. Sabemos que cada ODS tiene sus metas y cada meta tiene que tener indicadores que están propuestos desde Naciones Unidas, pero cada país y cada estado subnacional, cada gobierno local, cada sector privado, cada organización puede tomar y adaptar esas metas o adoptarlas directamente, esos indicadores, perdón, generando métodos de seguimiento en función de la disponibilidad de datos o de la forma de colectar datos que se tengan en ese país, provincia, municipio determinado, ¿no? Los indicadores de ODS sí deben ser relevantes, deben ser medibles y deben poder fácilmente comunicables. Para quien no conoce esta clasificación, pero solamente la menciono porque es relevante para el ambiental, los indicadores ODS están clasificados en 3 niveles, están graduados en 3 niveles, según tengan disponibilidad de datos y disponibilidad de metodología. Los que están en nivel 3 son aquellos que no tienen disponibilidad de datos certeros, confiables, que a su vez tampoco tienen una metodología validada universalmente. Menciono esto porque acá, como vemos, hay datos a 2017, probablemente hoy haya evolucionado. La CIPAL identifica que de los indicadores que involucran temas ambientales, la mitad está en nivel 3. Es decir, o faltan datos o falta una metodología validada universalmente. Acá también podemos ver el caso de Colombia, donde como ven la flecha roja dice las metas en gris están vinculadas con faltas de información. Y vemos cómo los ODS 12, 13, 14, 15, tenemos muchos cuadrados grises. Esto es, en temas ambientales, falta información. Esto es una problemática global, y también lo vamos a ver a nivel nacional. Acá también otra forma de presentarlo, en los ODS, los objetivos que se presentan en rojo o en naranja, tenemos varios o algunos subindicadores con muy bajo rendimiento, y esto está vinculado muy fuertemente con los ODS ambientales. Y el tema de los indicadores también se plasma en la posibilidad de reportar, que es un aspecto clave de la Agenda 2030, vinculado con la transparencia y con poner en conocimiento a los distintos actores interesados de los avances y retrocesos que se puedan dar en el cumplimiento de los ODS. Para eso la importancia de generar informes periódicos, tanto a nivel global, lo que hace Naciones Unidas, como también a nivel continental, podemos citar los casos de la CEPAL, que genera informes periódicos, también a nivel nacional y local. Esto permite incorporar a la ciudadanía, hacer la parte, brindarle datos de calidad y ser transparente, naturalmente. Y bien, a nivel nacional y vinculado a lo ambiental, ¿cómo se traslada al marco jurídico? Bueno, vamos a tratar de pensar un poco en la normativa ambiental, que tiene metas, indicadores, y el tema de información pública ambiental como elemento, como herramienta clave. En primer lugar, algo que me parece interesante es que tengan la información clara del informe de 2019, de objetivos, metas e indicadores, de cómo es el marco global y qué ha incorporado Argentina, qué ha adoptado y ha adaptado en cuanto a indicadores. ¿Sí? Aquí les dejo para su consulta de cada uno de los 5 ODS ambientales que tomamos acá en el curso, las metas priorizadas y adoptadas por Argentina, con los indicadores, contrastando, ¿no?, lo que es el marco global, por ejemplo, acá en el ODS 6, que prevé 8 metas con 11 indicadores, de los cuales Argentina tomó 2 indicadores, 2 metas, para los cuales generó 2 indicadores. Y en el resto de los casos se da lo mismo, ¿no?, en el 12, 13, 14, 15. Me parece importante para que lo tengan en cuenta.
que lo puedan consultar y tenerlo de rápido acceso. Y en lo normativo específicamente, creo que está bueno interpretar cómo la agenda impacta en la necesidad de que la normativa ambiental fije metas. No necesariamente se tiene que dar en todos los casos lo que vemos acá, que son ejemplos valiosos, pero de complicada llevada a la práctica pensar que el Poder Legislativo legisle siempre fijando metas, cosa que muchas veces viene de la mano de lo que es la reglamentación, de los poderes ejecutivos en general. Pero bueno, acá tenemos dos ejemplos que me parecen interesantes en términos de fijación de metas, que es lo que ha hecho, por ejemplo, más vinculado con la ODS 7, que no lo tenemos en el curso, pero sí es interesante por el lado del cambio climático, la Ley Nacional de Fomento de Energías Renovables, que ha fijado una meta clara de cumplimiento con un plazo de porcentaje de energías renovables dentro de la matriz, muy relevante. Y también un ejemplo en la Ley de Bosques Nativos de Presupuestos Mínimos, que ha fijado plazo, en su momento lo fijó, ya se cumplió, para que todas las provincias formulen y aprueben su ordenamiento territorial de bosque nativo. También teníamos un ejemplo en la Ley Nacional de Residuos Domiciliarios, con plazos de 10 y 15 años para adecuar la disposición final y la gestión. Esto, sin embargo, fue vetado en la promulgación, lo menciono como un ejemplo más conceptual. Sí, en la Ley de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Buenos Aires, los planes municipales tienen con metas temporales porcentajes a obtener de reducción en la disposición final. Hoy podemos ver que estos porcentajes se han incumplido, pero es una meta que permite evaluar, permite a la ciudadanía interpretar hacia dónde va la política pública y qué puede pedirle al Estado y a los actores que forman parte del circuito, en este caso de residuos, ¿no? En este caso, también en el ODS 11, que no está abarcado acá en el curso, vinculado a ciudades, tenemos un tema de porcentaje de residuos urbanos fijado como meta, y es esperable que esto se pueda plasmar en alguna iniciativa normativa. Sabemos que hace poco se lanzó a nivel nacional un plan federal de erradicación de basurales a cielo abierto, podría incorporar como indicador esto que está en el 1161 que ven arriba, que es el porcentaje de residuos sólidos con disposición final adecuada. Podría fijar una meta temporal, sería deseable, me parece que sería interesante. Entonces, las normas con metas, creo que sería interesante profundizar la inclusión de metas, indicadores en la normativa ambiental. Esto le da certeza jurídica, ¿sí? A determinados objetivos que se pueden fijar a nivel de programa, a nivel de plan dentro del Poder Ejecutivo, pero que se plasmen en una norma, en una ley o en un decreto de resolución de disposición, permite darle cierta certeza jurídica y permite que la ciudadanía lo conozca, lo plasmado en una norma y pueda darle seguimiento, ¿no? En términos de información pública ambiental y los ODS, este informe de PNUD sobre el desarrollo humano, que es bastante reciente, habla de la disponibilidad de información sobre el tema ambiental, que es el círculo de la derecha, y vemos que no tenemos información disponible o es de baja calidad en el 80% de las metas de ODS vinculadas a los temas ambientales. No es menor este dato y es muy relevante para impulsar desde lo normativo la generación de información ambiental. La información está prevista en los artículos 16 a 18 de la Ley General del Ambiente, promoviendo un sistema nacional integrado de información ambiental con datos significativos, relevantes del ambiente, que a su vez, como vemos en la segunda parte, tiene que basarse en un sistema de toma de datos coordinado vía COFEMA, esto es integrando a las provincias en este sistema de información ambiental. Tenemos para plantear acá este buen caso que tenemos recientemente implementado, el Centro de Información Ambiental, aunque toma experiencias previas, se ha reconfigurado ahora con este nuevo nombre, acá les dejo el link para que puedan visitar, porque es interesante, cuando hablamos de ODS está todo muy bien, hablamos de metas, pero es importante saber información de base con la que se cuenta, especialmente en temas ambientales que ha sido decadencia histórica. Otra cuestión que prevé, ya con título más informativo, quizás no tanto apuntado a la gestión, porque cristaliza situaciones en un momento dado, es como una foto, son los informes anuales que prevé la Ley General del Ambiente, que no dejan de ser valiosos porque permiten agrupar en un documento un montón de información y de datos sobre el estado del ambiente a nivel nacional. Sí, me parece interesante como nota destacada, que desde que está la Ley General del Ambiente está la obligación, y sin embargo tenemos 4 informes anuales de, calculo, unos 17, 18 que debería haber, ¿no? También tenemos acá el link directo a la base de datos abiertos de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio Nacional, como ejemplo de
de generación de información. También acá para mencionar simplemente algunas normas que prevén directamente un mecanismo para generar información. La ley de glaciares es un claro ejemplo, con un mecanismo, con un instrumento incluido en la ley, que apunta a generar información sobre algo que no lo había, que es el Inventario Nacional de Glaciares. Me parece muy relevante esto que se incluye en las leyes, la posibilidad de generar o sistematizar información que se genere en el marco de la ejecución de esa norma, ¿no? Claramente, en base a lo que venimos hablando, hay la necesidad de aumentar la generación de información ambiental, la información ambiental, que haya más información disponible, que no la hay en muchos casos, y a su vez la coordinación e integración. En los casos que a veces hay información, en muchos casos no está disponible, no está accesible, no está integrada. En la Red Federal de Monitoreo Ambiental, que acá les dejo el link, me parece una experiencia interesante para analizar, se lo había mencionado antes, porque integra la información que dispone la nación, las provincias, los municipios e incluso el sector privado de la cual dispone, y que si no tuviera la instancia de generar un convenio o de aportarla, no se hace pública, no se sistematiza y se hace accesible. En el sector privado también es importante buscar regular de alguna forma cómo se hace en público toda la información que se genera en las líneas de base de los estudios de impacto ambiental, en los monitoreos que hace el sector privado en sus plantas industriales, en sus proyectos de infraestructura, etc. Son cuestiones que muchas veces no quedan al alcance de la población para ser utilizados en los fines que se consideren, ¿no? Acá les dejo el link directo de acceso a la información ambiental vinculada a ODS en la plataforma de seguimiento del Consejo Nacional de Coordinación, que es, en definitiva, en donde se da seguimiento a los ODS priorizados por Argentina. Otro ejemplo relevante ya en términos de informe de monitoreo periódico son los informes sobre ODS que genera el Observatorio Parlamentario de la Cámara de Diputados. Para consultarlos me parecen interesantes. También dentro del Congreso del Poder Legislativo y el rol que asume de seguimiento, la Oficina de Presupuesto del Congreso saca informes periódicos y ha abordado 4 ODS, 3 de los cuales tienen vinculación con lo ambiental, 2 específicos tomados en el curso, el de ciudades también es muy relevante, igual el de alianzas, recomiendo su lectura, son muy interesantes. Y recién hablamos un poco de la generación de información. Digamos, al acceso a la información, también tenemos que hablar de la Ley General del Ambiente y la Ley Específica de Información Ambiental. La Ley General del Ambiente ya garantizaba el acceso a la información ambiental, el que todo habitante, sin acreditar ningún tipo de interés, podía acceder. Sin embargo, salió una ley, tenemos una ley de presupuestos mínimos específica para la información pública ambiental, que es la 25831, que es bien de acceso, o sea, contiene provisiones sobre lo que es la generación de información, que es un aspecto interesante, pero garantiza el libre acceso, regula el procedimiento, establece las causales restrictivas de denegación, cómo debe ser entregada, la gratuidad, etcétera, etcétera. Ya llegando a la parte final de la exposición, quería dedicarle algunas filminas. Yo les dije al principio que esto no iba a ser derecho ambiental, porque estamos más allá, estamos hablando de la agenda, pero sí me parece interesante dedicarle unos minutos a hablar de cómo es el esquema normativo ambiental de Argentina y cómo está vinculado con estos elementos de la agenda, cómo impactan, ¿no? En Argentina tenemos la previsión constitucional más relevante, que es el artículo 41. Acá lo tienen analizado por párrafos, el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, el mandato a las autoridades de cómo garantizar ese ambiente, y un párrafo muy relevante, que es el tercero, que establece cómo es el ordenamiento jurídico ambiental argentino, que establece una concurrencia regulatoria entre el Estado Nacional y las provincias. El Estado Nacional en nuestro país dicta presupuestos mínimos de protección, que son normas que conceden tutela ambiental uniforme en todo el país. El Congreso Nacional dicta una ley y es directamente aplicable en todo el país. Y a su vez, las provincias complementan con normativa local estos presupuestos mínimos, no pudiendo nunca ser contrapuestos ni fijar estándares menores. Ahora bien, un artículo muy relevante vinculado al ambiental es el artículo 124, que en su parte final establece el dominio originario y los recursos naturales a las provincias. Entonces tenemos, por un lado, un reparto regulatorio y la capacidad de establecer presupuestos de protección ambiental, presupuestos mínimos, con la titularidad de la gestión. Los presupuestos mínimos garantizan principios básicos, una tutela uniforme en todo el país, mínima, impide de algún modo que provincias o gobiernos locales puedan flexibilizar la protección ambiental, sino que del Estado Nacional se fija un piso, de ahí en adelante
todo puede ser más protectorio, pero nunca menos. ¿Y cómo está el marco jurídico ambiental en Argentina? Algunas reflexiones, no es una respuesta final lo que voy a plantear acá, claramente, no tengo la verdad, es un aporte para el debate. Sí creo que es un aspecto positivo que está en mejor o menor medida implementado el sistema previsto constitucionalmente. Los presupuestos mínimos han sido dictados, tenemos 12 leyes de presupuestos mínimos, la Ley General del Ambiente como ley marco, y luego leyes sectoriales, entre las cuales la última que tenemos es la de adaptación y mitigación al cambio climático, recientemente sancionada. Tenemos en esta Ley General del Ambiente una ley marco que establece la política ambiental nacional, que no es menor. Tenemos establecidos normativamente en una ley, o sea que le da cierta estabilidad en el tiempo, los objetivos, los principios y los instrumentos de la política y la gestión ambiental, que son los que están mencionados ahí. O sea, me parece un punto positivo del marco jurídico ambiental. Algo que siempre sale normalmente en toda discusión y se ha visto en los foros de este curso es: tenemos mucha norma, falta norma, y acá les dejo el link y también queda como material, el resumen en español queda como material obligatorio y el ampliado en inglés como material complementario del informe del Estado de Derecho Ambiental que sacó el PNUMA el año pasado, muy interesante. Y bueno, acá tenemos alguna respuesta, no es necesariamente lo que tenemos en nuestro país, no tengo el número exacto de Argentina, pero sí a nivel global el número se ha multiplicado por 38. Desde el año 72 a la fecha tenemos 38 veces más normas ambientales. Esto es un indicador de que podríamos tener por demás. Bueno, no la tengo tan clara, podemos seguir discutiendo en los foros. Sí sabemos que tenemos normas de presupuestos mínimos en muchos campos, que tenemos la evaluación de impacto ambiental regulada en todas las provincias argentinas como punto a favor. Sí, como grandes temas tenemos pendiente una ley nacional de evaluación de impacto ambiental, que hace tiempo que se viene discutiendo y nunca se termina de sancionar. Tenemos pendiente también regular el ordenamiento territorial con una visión ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, previsto en la Ley General del Ambiente, pero que no ha pasado de ahí a ordenamientos jurídicos más concretos. A nivel provincial me parece que sería, o para otra ocasión, ponernos a hablar cómo está. Tenemos provincias con mucha normativa ambiental, provincias que tienen menos normativa, mejor, peor aplicada, pero tenemos en todas las provincias normativa ambiental. Sigue acá algunos comentarios, algunas notas sobre los ODS que ocupan el curso, que me parece interesante para al menos puntuar y luego seguirlas discutiendo. Dentro de los ODS 6 tenemos una ley nacional de presupuestos mínimos de recursos hídricos, de agua, que sin duda tiene oportunidades de mejora en su aplicación, muy vinculado con esta ley que prevé la gestión por cuencas, es mejorar precisamente la gestión por cuencas. Digo, hablo acá en generalidades, no estoy hablando de que un organismo funcione bien y otro funcione mal. Sí, sin duda que hay que impulsar la gestión por cuenca hídrica. Tenemos que impulsar la consideración de la huella hídrica en las regulaciones del sector productivo. Tenemos algunos ejemplos incipientes, pero sin duda es algo que hay que seguir empujando. La regulación de parámetros de fluentes líquidos, algo que se habló en oportunidad de este módulo, el módulo del ODS 6. En muchas provincias todavía hay carencias o han quedado muy desactualizados. Bueno, tenemos una ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares que aplica acá al ODS como 6 en términos de protección de los glaciares como reserva hídrica, también obviamente aplica al 13, al 14, al 15, ¿no? La ley de glaciares que es valiosa, no tengo dudas, ha tenido muchos problemas en su implementación, muchas trabas, y sin duda es un tema para seguir profundizando. En términos de ODS 12, que prevé las compras públicas sostenibles como un gran tema para impulsar la sostenibilidad, desde la visión del Estado como consumidor, como comprador, es sin duda un tema para seguir trabajando desde lo normativo. La regulación de las empresas B, a través de esta ley, que hoy es un proyecto de ley, de sociedades de beneficio e interés colectivo, que es la regulación de las empresas B como tal, también excede un poco abordando en detalle, pero es un tema, creo que hace al ODS 12 relevante. La regulación de residuos con metas indicadores, como hablábamos hoy con algunos ejemplos, creo que es importantísimo. Cuando hablamos de residuos hablamos de cantidades, más allá de calidad, hablamos de cantidad. Entonces fijar en ambos temas metas con sus indicadores a mediano y largo plazo es relevante. Hablar de temas dentro de la normativa regulando la responsabilidad extendida del productor y la economía circular es relevante. También, hoy que hablamos el rol del sector privado en la agenda, en términos ambientales es muy importante el rol del sector privado, donde ya no es visto como el enemigo, no tiene que ser visto como el enemigo, tiene que ser visto como una contraparte,
entre el control y el incentivo, entre las autoridades ambientales y los sectores productivos. Entonces muchas veces hay que tomarlo como parte al sector privado e incorporarlo en los monitoreos, en la entrega de información colaborativa, cosas que puedan ayudar a que el control sea mejor y la transparencia aumente, ¿no? En términos del ODS 13 de clima y acción climática, tenemos naturalmente como un gran hito la ley de presupuestos mínimos de cambio climático. Se le ha cuestionado recientemente como oportunidades de mejora la posibilidad de que fije metas de reducción a mediano y largo plazo, la previsión de esquemas de financiamiento que está mencionado quizás no de forma tan terminante, el rol de los municipios y los gobiernos locales en términos de cambio climático, la posibilidad de que Argentina formule su estrategia de largo plazo y eso se normativice, también es un tema que está en danza y sobre la mesa, las acciones provinciales y municipales, cómo se organizan en términos de acción climática. Ya en términos de vida submarina y de ecosistemas, tenemos una ley de bosques que hoy se discute, algunos puntos para hacerla más operativa y mejorarla. Áreas protegidas también es un gran tema, tenemos metas específicas que prevén aumentar la cantidad de áreas protegidas que se han sido tomadas por Argentina. Se discute la necesidad en muchos casos de una norma de presupuestos mínimos de áreas protegidas que compatibilice el sistema nacional de áreas protegidas y los distintos sistemas provinciales que cada provincia dispone, que a veces tienen áreas que no son compatibles entre sí, denominaciones. El sistema federal de áreas protegidas, que ahí le dejo el link para consultarlo, un poco trata de armonizar estas diferencias, pero se discute en ocasiones la oportunidad de tener una norma nacional de áreas protegidas. El ordenamiento territorial, previendo los temas ambientales, es clave y viene atado a eso un tema que de mucha actualidad, que es el proyecto de ley de humedales que se encuentra en discusión para proteger este recurso y este ecosistema. En términos de información pública y participación ciudadana, estamos en estos días viviendo la ratificación por parte del Congreso Nacional del Acuerdo de Escazú, que acá pueden consultar directamente, o sea, es un gran empujón a lo que es la información y la participación ciudadana y el acceso a la justicia y la protección de los defensores ambientales. En términos de educación ambiental, esta filmina les aseguro haberlo hecha antes de que se anunciara este proyecto de ley de educación ambiental, pero sin duda comparto la necesidad de una ley que instale el tema, en los contenidos educativos de todos los niveles, que también empuje a la formación de los funcionarios públicos en materia ambiental, que esto permita mayor conocimiento de la población de los derechos que tiene el ambiente y las obligaciones que esto le acarrea, ¿no? Este informe que les mencionaba hoy del PNUMA dice, bueno, tenemos mucha normativa, entonces ¿cuáles son las oportunidades de mejora si el ambiente sigue igual o peor de mal, pero tenemos mucha normativa? Bueno, algunos factores que contribuyen a la eficiente aplicación de la normativa, en la escasa coordinación, que ya hemos hablado, una capacidad institucional debilitada, falta de acceso a la información, corrupción, la participación ciudadana que está reducida, siendo necesaria la voluntad política para garantizar que la normativa se aplique más eficientemente. Las oportunidades de mejora que prevé el informe es organismos de control que tienen que tener más recursos, tienen que tener competencias más claras, evitando solamente generar burocracia, sino control real, la normativa que prevea desde su concepción una implementación eficaz. Muchas veces nos encontramos con normas que son defectuosamente creadas en origen, pero la reglamentación no logra enderezar los objetivos que se propuso, que quizás eran buenos, pero la implementación las hace ser una mala norma. Tenemos que también evaluar las estructuras de las instituciones ambientales y detectar la posibilidad de que esas instituciones no se superpongan entre sí. Muchas veces tenemos organismos que se dedican al ambiente, otro al agua, otro a la energía, otro a los hidrocarburos. Tenemos que buscar estas superposiciones y tratar de coordinar esta regulación y esta actuación conjunta entre organismos. Tenemos que fomentar la capacidad de la población de incidir en los temas ambientales a través de la participación ciudadana, ¿no? Que es, lo decimos, lo declamamos, pero es relevante hacerlo realmente, tanto en los procesos de toma de decisión, digamos, lo que uno conoce en la audiencia pública, en la evaluación de impacto ambiental, pero también en el proceso participativo que se puede dar para la formulación de una norma, de un programa. Es relevante incorporar a la ciudadanía y a los actores en todos los niveles, ¿no? En Argentina en particular, también lo sugiero como comentarios y como notas para fomentar el debate.
Hay grandes desafíos, tenemos normativa en todas las jurisdicciones, como les mencionaba hoy, en función de este esquema constitucional previsto, tenemos normativa nacional, provincial, municipal. La municipal varía un poco en función de cómo es el nivel de autonomía en cada provincia, y también normativa que emana de los comités de cuenca en algunos casos. Tenemos responsabilidades de gestión ambiental a veces dispersas entre estos niveles, y a su vez dentro de cada nivel entre varios organismos. Necesitamos, como ya hemos dicho, integrar las autoridades ambientales a las sectoriales, dándole a su vez un rol relevante y sentar en la mesa a las autoridades ambientales, en la mesa de decisoria clave. Necesitamos potenciar el rol de COFEMA como organismo coordinador, claramente, y no tenemos que ver a lo ambiental, tenemos que, creo yo, superar lo ambiental como la normativa que constantemente prohíbe, constantemente acota el margen de acción de la actividad productiva. La producción y el ambiente tienen que ser armónicamente vinculados, tratando de que se pueda desarrollar el país, producir en todos los campos, con estándares ambientales que garanticen el no agotamiento de los recursos. Bueno, ya para ir cerrando algunas conclusiones, los que nos dedicamos al ambiente claramente estamos encantados con la Agenda 2030 porque vemos en la agenda la oportunidad de que la dimensión ambiental forme parte de la agenda global de desarrollo. Se siente a la mesa con lo económico, con lo social, que sí, declamamos esto desde el concepto de desarrollo sostenible de los años 80, pero ahora podemos tratar de abordar las cuestiones de forma integrada. Como decíamos al principio, la Agenda 2030 impone la necesidad que es la planificación estratégica hacia el mediano y el largo plazo, así que esto tiene que ser una bajada de línea hacia lo ambiental y hacia el desarrollo en general. Como decíamos al principio también, los problemas ambientales tienen soluciones complejas, lo normativo tiene que ser parte, sin duda, creo yo, pero es solo una parte de la solución, y lo normativo bien aplicado además, ¿no? Tenemos que apuntar a formular políticas públicas ambientales que aboguen al desarrollo sostenible, que se plasmen en normativa, que idealmente fije objetivos claros, tenga metas cuantificadas con indicadores de seguimiento. Ese es el estándar ideal, claramente. Tenemos que apuntar a que las políticas sectoriales, no las ambientales específicamente, contemplen variables ambientales, y creo que la herramienta ahí que hemos mencionado y que se impone como necesariamente aplicable es la evaluación ambiental estratégica. Tenemos que apuntar a que la normativa ambiental haga un juego de incentivo a las buenas prácticas y controle las malas prácticas, digamos, no solo sea sesgado a lo restrictivo, a lo prohibitivo, sino promoción, el incentivo de lo bueno, es muy relevante que esté presente en la agenda normativa ambiental. Tenemos que mejorar, sin duda, igualmente, el control y el monitoreo. Acá no podemos recaer siempre solamente en los organismos del Poder Ejecutivo, que siempre son los apuntados, sino los roles del Poder Legislativo, los organismos de control externo, la prensa, la sociedad civil, las ONGs, etc. Tenemos que apuntar a consolidar la generación de información ambiental. Hemos visto que es un problema, que sigue siendo una carencia de lo ambiental, disponer de más y mejor información actualizada y accesible, así que hay que trabajar mucho en ese aspecto, me parece. Y tenemos que también apuntar, además de los roles necesarios, o sea, estamos hablando al principio de planificación estratégica o planes de desarrollo nacional con roles relevantes a los niveles nacionales de gobierno, pero en lo ambiental cada vez más habla del rol relevante de los gobiernos locales, así que apuntar a fortalecer la gobernanza en los niveles locales me parece también una línea de acción muy relevante. Y con esto ya doy por cerrada la clase. Agradezco a las instituciones que forman parte del curso la invitación, quedo abierto a consultas, a que me manden correos, y les agradezco a todos por la atención.